¿Hasta dónde llegarías por salvar una vida que todos dan por perdida? ¿Qué harías si tu corazón te dijera que la ciencia se equivoca y que un niño inocente yace bajo tierra luchando por respirar? Esta es la historia de un acto de fe imposible. Un amor que desafió a la muerte misma y una familia transformada para siempre por el coraje de una mujer que se atrevió a escuchar un latido en medio del silencio más absoluto. Si te gusta este tipo de contenido, no te olvides de suscribirte a nuestro canal Cuentos que Enamoran. Publicamos videos todos los días. Dale like al video si te gusta esta historia y déjanos en los comentarios de dónde eres y a qué hora nos escuchas. El sonido de la tierra cayendo sobre el ataúd blanco de un niño de 7 años es el silencio más ensordecedor que existe, especialmente cuando ese niño aún respira bajo la madera pulida. La mansión Alcázar se alzaba como una fortaleza de mármol y cristal en la exclusiva urbanización de Los Alcores, al este de Sevilla. Sus jardines perfectamente cuidados se extendían por más de 5 hectáreas, rodeados de muros altos que protegían no solo la propiedad, sino también los secretos de una de las familias más poderosas de España. Esa tarde de septiembre, el sol brillaba con una crueldad irónica sobre los elegantes invitados que se reunían en el salón principal. Era el 300º aniversario de bodas de don Fernando Alcázar y su esposa, doña Catalina. Más de 200 personas de la alta sociedad sevillana habían sido convocadas para celebrar la unión de dos de las fortunas más importantes del país. Carmen Fuentes observaba desde la cocina con sus manos arrugadas sumergidas en agua jabonosa mientras lavaba la interminable hilera de copas de cristal. A sus 52 años había dedicado los últimos 7 de su vida a trabajar en esa mansión. Llegó cuando doña Catalina estaba embarazada de Simón y desde entonces había sido testigo silenciosa de todo lo que ocurría entre esas paredes doradas. Su uniforme gris estaba perfectamente planchado, su cabello oscuro recogido en un moño apretado. Carmen era de Oaxaca, México, y había llegado a España buscando una vida mejor, dejando atrás a sus propios hijos con su madre. El dolor de esa separación nunca había sanado completamente, pero el salario que enviaba cada mes hacía que el sacrificio valiera la pena. O eso se decía a sí misma cada noche antes de dormir en su pequeña habitación en el ático de la mansión. En el salón principal, el pequeño Simón corría entre los invitados con su traje azul marino hecho a medida. Sus rizos castaños rebotaban mientras esquivaba a los adultos que intentaban pellizcar sus mejillas rosadas. Era un niño hermoso, de ojos verdes como su madre y con la sonrisa traviesa que derretía corazones. Carmen sonrió al verlo pasar corriendo por la puerta de la cocina. Simón se detuvo en seco al verla y le guiñó un ojo antes de continuar su escape. Ese niño era su debilidad. En todos esos años, Carmen había desarrollado un amor maternal por él que iba mucho más allá de sus obligaciones como empleada. Había sido ella quien lo consolaba cuando tenía pesadillas, quien curaba sus rodillas raspadas, quien le contaba historias de México antes de dormir. Doña Catalina apenas tenía tiempo para su hijo. Estaba siempre ocupada con sus eventos benéficos, sus clases de pilates, sus almuerzos con las damas de la alta sociedad. Don Fernando era peor, un hombre frío y distante que veía a su hijo como un heredero más que como un niño que necesitaba amor paterno. De repente, un grito atravesó el murmullo elegante de la celebración. Carmen dejó caer la copa que estaba lavando, que se hizo añicos en el fregadero. Corrió hacia el salón con el corazón desbocado. La escena que encontró le heló la sangre. Simón estaba tendido en el suelo de mármol, inmóvil. Su pequeño cuerpo convulsionaba mientras una espuma blanca brotaba de sus labios. Los invitados formaban un círculo a su alrededor, paralizados por el shock. Doña Catalina gritaba histéricamente.
arrodillada junto a su hijo, pero sin atreverse a tocarlo, como si el contacto pudiera contagiarle algo terrible. Carmen se abrió paso entre la multitud sin importarle los empujones que daba a mujeres con vestidos de miles de euros. Se arrodilló junto a Simón y lo volteó de costado, despejando su boca para que no se ahogara. Sus manos temblaban, pero su mente estaba clara. Había visto esto antes, en su pueblo en México. Cuando su sobrino pequeño tuvo una convulsión febril, don Fernando apareció con su teléfono móvil pegado a la oreja. Su rostro, usualmente bronceado, ahora pálido como el papel, estaba llamando a una ambulancia, pero su voz sonaba distante, casi robótica. El empresario multimillonario, acostumbrado a controlar imperios y tomar decisiones que afectaban a miles de personas, estaba completamente perdido ante la fragilidad de su propio hijo. La ambulancia llegó en 15 minutos, aunque para Carmen parecieron horas. Los paramédicos trabajaron rápidamente conectando al niño a monitores, introduciendo una vía intravenosa en su pequeño brazo. Carmen intentó subir a la ambulancia, pero uno de los guardias de seguridad de la familia la detuvo con firmeza. «Aquí se queda usted», dijo con desdén. «Solo familia». Carmen vio cómo la ambulancia se alejaba con sus luces rojas parpadeando, llevándose consigo al niño que amaba como si fuera propio. Las lágrimas corrían por sus mejillas mientras los demás empleados la arrastraban de vuelta a la cocina. Los invitados comenzaron a marcharse en silencio, sus rostros llenos de esa mezcla de pena y alivio que sienten las personas cuando la tragedia toca a otros, pero no a ellos. Esa noche, Carmen no pudo dormir. Se quedó en la cocina preparando té tras té que no bebía, esperando noticias. Fue cerca de las 3 de la madrugada cuando escuchó el sonido del coche de don Fernando entrando por el portón principal. Bajó las escaleras corriendo, sin importarle que estuviera en camisón. Encontró a don Fernando y doña Catalina en el vestíbulo. La mujer lloraba desconsoladamente, aferrándose al brazo de su marido. Don Fernando tenía los ojos rojos e hinchados, su corbata aflojada, su perfecto cabello despeinado. Carmen se detuvo en seco al pie de las escaleras. No necesitó preguntar. La respuesta estaba escrita en sus rostros destrozados. «Está muerto», susurró doña Catalina, su voz quebrada. «Mi bebé está muerto». Las palabras golpearon a Carmen como un puñetazo en el estómago. Se aferró a la barandilla para no caer. No era posible. Simón era tan lleno de vida, tan vibrante. Apenas unas horas antes había estado corriendo y riendo. «Paro cardíaco», explicó don Fernando con voz monótona. «Dijeron que fue repentino, algo en su corazón, un defecto congénito que nunca detectaron. Intentaron reanimarlo durante más de 1 hora, pero...». Su voz se quebró y no pudo continuar. Doña Catalina se derrumbó en el suelo de mármol, sus gemidos resonando por toda la mansión. Carmen quiso acercarse, consolarla, pero sabía que no. Sería bienvenida en ese momento. Era solo la empleada después de todo. Los siguientes 2 días pasaron en una neblina de dolor y preparativos. Carmen se movía como un fantasma por la mansión, realizando sus tareas mecánicamente, mientras las lágrimas rodaban en silencio por sus mejillas. La casa que antes estaba llena de vida, ahora parecía un mausoleo. El cuerpo de Simón fue traído de vuelta a la mansión para un velorio privado. A Carmen no se le permitió verlo. Solo la familia y los amigos más cercanos podían entrar a la sala donde habían colocado el pequeño ataúd blanco rodeado de flores blancas. Pero esa noche, cuando todos dormían, Carmen bajó las escaleras sigilosamente. Necesitaba verlo una última vez, despedirse propiamente del niño que había sido como un hijo para ella. La puerta de la sala estaba entreabierta y una tenue luz de velas iluminaba el interior. Carmen entró con el corazón en la garganta.
El ataúd estaba abierto. Se acercó lentamente. Cada paso le costaba un esfuerzo monumental. Cuando finalmente miró hacia adentro, tuvo que morderse el puño para no gritar. Ahí estaba Simón, vestido con un traje blanco inmaculado, sus manos pequeñas cruzadas sobre el pecho. Se veía tan tranquilo, tan hermoso. Pero algo no estaba bien. Carmen no podía explicarlo. Era solo una sensación en la boca de su estómago. Se atrevió a tocar la mano del niño. Estaba fría, sí, pero no con esa frialdad absoluta de la muerte. Y su piel aún tenía un leve tono rosado. No la palidez cerosa que ella había visto en los cadáveres de su pueblo. Carmen miró alrededor nerviosamente antes de acercar su oído al pecho del niño. Contuvo la respiración, concentrándose con cada fibra de su ser. Era su imaginación, o había escuchado algo, un latido débil, casi imperceptible. Pero no, se dijo a sí misma, era imposible. Los médicos lo habían declarado muerto. Habían intentado reanimarlo durante más de una hora. Estaba dejando que su dolor la hiciera imaginar cosas, pero la duda había sido plantada en su mente y no podría desarraigarla aunque quisiera. El funeral estaba programado para las 10 de la mañana del día siguiente en el cementerio de San Fernando, uno de los más exclusivos de Sevilla. Carmen apenas había dormido 2 horas, atormentada por lo que había sentido la noche anterior. Cada vez que cerraba los ojos, veía la carita de Simón. Escuchaba ese latido débil que quizás solo había imaginado. Se levantó antes del amanecer y se dirigió a la cocina para preparar el desayuno, aunque sabía que nadie comería. La casa ya estaba llena de movimiento, floristas entregando arreglos fúnebres, el director de la funeraria dando instrucciones a sus empleados, familiares que habían llegado de otras ciudades. Carmen se acercó tímidamente a doña Catalina, quien estaba sentada en el sofá del salón, vestida completamente de negro, con gafas oscuras que ocultaban sus ojos hinchados. A su lado estaba su hermana, Mónica, quien había volado desde Barcelona esa misma mañana. «Disculpe, doña Catalina», comenzó Carmen con voz temblorosa. «Necesito hablar con usted sobre algo importante». Doña Catalina ni siquiera la miró. «Ahora no, Carmen, en serio. ¿No ves que estamos preparando el funeral de mi hijo?» «Es sobre Simón», insistió Carmen, retorciendo las manos nerviosamente. «Anoche, cuando lo vi en el ataúd, noté algo extraño. Su piel todavía tiene color y yo creo que escuché...» Mónica la interrumpió con voz dura y fría. «¿Escuchaste qué? ¿El corazón de un niño muerto? Por favor, Carmen, esto es de muy mal gusto. Mi hermana está sufriendo lo suficiente sin que tú vengas con tus supersticiones mexicanas». «No son supersticiones», se defendió Carmen, sintiendo cómo la rabia comenzaba a mezclarse con su desesperación. «He visto la muerte muchas veces en mi vida. Sé cómo se ve un cuerpo sin vida, y Simón no se ve así. Tal vez los médicos se equivocaron. Tal vez entró en algún tipo de coma profundo». «¡Ya basta!», gritó doña Catalina, levantándose bruscamente del sofá. «Los mejores médicos de Sevilla lo examinaron. Estuvo conectado a máquinas durante más de 1 hora. No había actividad cerebral, no había pulso, nada. Mi hijo está muerto, Carmen. ¿Entiendes? Está muerto». Las palabras fueron como bofetadas. Carmen sintió las lágrimas ardiendo en sus ojos, pero se negó a llorar frente a ellas. «Pero, señora, escúchame bien», continuó doña Catalina, quitándose las gafas oscuras para mirar a Carmen directamente a los ojos. Su mirada era de hielo. «Si vuelves a mencionar estas tonterías, si te atreves a perturbar a mi familia en el día del funeral de mi hijo con estas fantasías delirantes, te despediré en el acto. ¿Me has entendido?» Carmen asintió lentamente, tragándose las palabras que quería gritar.
Sabía que no tenía ningún poder en esa casa, que su opinión no valía nada para esa gente. Era solo la empleada doméstica, la inmigrante mexicana que limpiaba sus baños y lavaba su ropa. Se retiró a la cocina con el corazón destrozado. Ahí encontró a Andrés, el jardinero español de 60 años que llevaba trabajando para los Alcázar desde antes de que naciera Simón. Él estaba sentado en una silla con los ojos rojos. «¿Qué pasó, Carmen? Te veo peor de lo normal». Carmen se sentó a su lado y le contó todo lo que había sentido la noche anterior. La conversación con doña Catalina, sus sospechas. Andrés la escuchó en silencio con el ceño fruncido. «Mira, Carmen», dijo finalmente, poniendo una mano arrugada sobre la de ella. «Entiendo lo que sientes. Yo también quería mucho al niño, pero tienes que aceptar la realidad. Los médicos saben lo que hacen. Si ellos dijeron que está muerto, entonces está muerto. A veces nuestro dolor nos hace ver cosas que no existen». «Pero Andrés...» «No, Carmen, escúchame. Si sigues insistiendo en esto, no solo te despedirán, sino que probablemente te denuncien por acoso o algo peor. Esta gente tiene abogados que pueden hacerte la vida imposible. ¿Quieres arriesgarte a perder tu trabajo, tu visa, tu manera de enviar dinero a tu familia en México?» Carmen sabía que tenía razón, pero la angustia en su pecho no disminuía. Se quedó en la cocina preparando bocadillos que nadie comería mientras escuchaba el movimiento constante de personas entrando y saliendo de la mansión. A las 9 de la mañana comenzaron a llegar los coches fúnebres. Carmen observó desde la ventana de la cocina cómo cargaban el pequeño ataúd blanco en el coche principal. Su corazón se encogió al ver cómo lo cerraban definitivamente, sellando a Simón dentro de esa caja. Los empleados no estaban invitados al funeral, pero Carmen había tomado una decisión. Se quitó el uniforme gris y se puso el único vestido negro que tenía, uno simple que usaba para ir a misa los domingos. Se cubrió el cabello con un chal oscuro y salió de la mansión por la puerta trasera. Tomó el autobús hasta el cementerio de San Fernando. Cuando llegó, la ceremonia ya había comenzado. Se quedó al fondo, detrás de una columna de mármol, observando desde la distancia. Había más de 100 personas vestidas de negro, todas de pie alrededor de la tumba recién excavada. El padre Ignacio, el sacerdote de la familia, realizaba la ceremonia con voz solemne. Carmen podía ver a doña Catalina, sostenida por don Fernando, su cuerpo sacudido por sollozos silenciosos. Junto a ellos estaban los padres de don Fernando, ancianos de rostros severos, y varios tíos, primos y amigos cercanos. Carmen apretó con fuerza el rosario que llevaba en 1900 las manos. Observó cómo bajaban el ataúd blanco con cuerdas de terciopelo, cómo desaparecía lentamente en la oscuridad de la tierra. Cada centímetro que descendía era como un cuchillo en su corazón. Cuando el ataúd tocó el fondo, los empleados del cementerio comenzaron a arrojar paladas de tierra sobre él. El sonido sordo de la tierra golpeando la madera hizo que varias mujeres gritaran y se cubrieran los oídos. Carmen cerró los ojos, rezando con cada fibra de su ser. «Si estoy equivocada, Dios mío, perdóname por dudar, pero si tengo razón, si ese niño está vivo ahí abajo, dame la fuerza para hacer lo correcto». La ceremonia terminó después de 30 minutos. Los invitados comenzaron a dispersarse, caminando lentamente hacia sus coches de lujo. Carmen se mantuvo oculta hasta que todos se fueron. Solo entonces se acercó a la tumba recién cubierta. La lápida temporal de madera decía: Simón Alcázar Herrera, 2018-2025. Amado hijo, que los ángeles te lleven en sus brazos. Carmen se arrodilló sobre la tierra húmeda, sin importarle que su vestido se ensuciara. Colocó una pequeña flor silvestre que había recogido en el camino y se quedó ahí llorando en silencio. Ya era media tarde cuando finalmente se levantó. El cementerio estaba casi vacío.
solo algunos visitantes dispersos y los trabajadores que cuidaban los jardines. Carmen caminó lentamente hacia la salida, pero con cada paso, la sensación de que algo estaba terriblemente mal se hacía más fuerte. No podía sacudirse la imagen de Simón en ese ataúd, su piel rosada, esas manos que no estaban completamente rígidas y ese latido. Aunque todos le dijeran que era imposible, ella sabía lo que había sentido. Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Si te gusta este tipo de contenido, no te olvides de suscribirte a nuestro canal, Cuentos que Enamoran. Publicamos videos todos los días. Dale like al video si te gusta esta historia y déjanos en los comentarios de dónde eres y a qué hora nos escuchas. Esa noche, de vuelta en la mansión, Carmen no pudo cenar. Se sentó en su pequeña habitación del ático, mirando las fotografías de sus propios hijos que tenía sobre la mesita de noche. Habían pasado 7 años desde que los había visto en persona. 7 años de sacrificio para darles una vida mejor. ¿Qué haría ella si uno de sus hijos estuviera en peligro? ¿Qué haría si supiera en lo más profundo de su corazón que algo estaba mal y nadie le creyera? La respuesta era obvia. Haría lo que fuera necesario, sin importar las consecuencias. A la 1 de la madrugada, Carmen bajó las escaleras sigilosamente. En el garaje encontró lo que estaba buscando, una pala vieja que Andrés usaba para el jardín. La tomó con manos temblorosas y salió de la mansión por la puerta trasera. Las calles de Sevilla estaban desiertas a esa hora de la madrugada. Carmen caminaba rápidamente por las aceras, la pala escondida bajo un abrigo largo y oscuro. Cada sombra la hacía sobresaltar. Cada sonido de un coche a lo lejos le aceleraba el pulso. Lo que estaba a punto de hacer podría arruinar su vida para siempre, pero ya no había vuelta atrás. El cementerio de San Fernando se veía completamente diferente en la oscuridad. Los altos muros de piedra que durante el día parecían elegantes, ahora se alzaban amenazantes bajo la escasa luz de la luna. Carmen rodeó el perímetro hasta encontrar una sección donde el muro era más bajo y tenía grietas lo suficientemente grandes como para trepar. Se quitó los zapatos y los guardó en el bolso, que llevaba cruzado. Con esfuerzo y determinación que no sabía que poseía, comenzó a escalar. Sus manos se raspaban contra la piedra áspera. Sus músculos protestaban, pero siguió subiendo hasta que finalmente logró pasar al otro lado. Cayó sobre el césped húmedo, con un golpe sordo que la dejó sin aliento por un momento. Se quedó inmóvil, escuchando atentamente por si alguien había escuchado. Solo el silencio y el canto distante de los grillos respondieron. Se puso de pie, se sacudió el polvo y recuperó la pala. Sus ojos se fueron adaptando lentamente a la oscuridad. Afortunadamente, había luna llena esa noche, lo que le proporcionaba suficiente luz para orientarse entre las hileras de tumbas y mausoleos. Recordaba exactamente dónde estaba la sepultura de Simón. Había memorizado cada árbol, cada estatua, cada punto de referencia durante el funeral. La encontró después de 5 minutos de búsqueda. Un montículo de tierra fresca con la lápida temporal de madera. Carmen clavó la pala en la tierra con todas sus fuerzas. El primer golpe resonó en la quietud de la noche como un disparo. Se detuvo paralizada, esperando que aparecieran guardias de seguridad o policías. Nada. Respiró profundo y continuó. Cavar era mucho más difícil de lo que había imaginado. La tierra estaba compacta y pesada. Después de media hora, apenas había avanzado 30 centímetros. Sus manos comenzaron a llenarse de ampollas. Su espalda le dolía terriblemente. El sudor corría por su frente a pesar del frío de la noche. Pensó en detenerse varias veces. ¿Y si realmente estaba loca? ¿Y si los médicos tenían razón? Y ella estaba profanando la tumba de un niño muerto por pura histeria. La enviarían a prisión,
La deportarían a México, nunca volvería a ver a sus hijos. Pero entonces recordó los ojos verdes de Simón, mirándola con confianza, su risa cuando ella le contaba cuentos, la forma en que corría hacia ella cuando se lastimaba, porque sabía que Carmen siempre lo cuidaría. Y siguió cavando. Las horas pasaban con una lentitud agónica. Carmen había perdido la noción del tiempo. Sus manos sangraban, cada músculo de su cuerpo gritaba de agonía, pero el hoyo crecía centímetro a centímetro. A medida que profundizaba, el trabajo se hacía más difícil, porque tenía que sacar la tierra desde más abajo. El cielo comenzaba a aclararse en el horizonte, cuando finalmente la pala golpeó algo sólido. El sonido de metal contra madera hizo que el corazón de Carmen casi se detuviera. Había llegado al ataúd. Con renovada energía, alimentada por la adrenalina pura, comenzó a limpiar la tierra alrededor de la tapa del ataúd. Sus dedos temblaban mientras apartaba la última capa de polvo. Estaba tan profundo en el hoyo que apenas podía ver el cielo sobre ella. Buscó con desesperación alguna manera de abrir el ataúd. Sus uñas rotas encontraron el borde de la tapa y tiró con todas sus fuerzas. La madera crujió, pero no cedió. Había sido sellado herméticamente. Carmen sintió que el pánico comenzaba a apoderarse de ella. Había llegado tan lejos, no podía fallar. Ahora usó la pala como palanca, insertándola en la rendija entre la tapa y el cuerpo del ataúd. Empujó con todo el peso de su cuerpo, ignorando el dolor en sus manos destrozadas. La madera gimió en protesta. Empujó más fuerte, un crujido, luego otro, y finalmente, con un sonido de desgarro, la tapa comenzó a abrirse. Carmen jadeaba como si acabara de correr un maratón. Con manos temblorosas, terminó de quitar la tapa y la dejó caer a un lado. Su respiración se detuvo por completo cuando miró hacia abajo. Ahí estaba Simón, exactamente como lo recordaba del velorio, su traje blanco inmaculado, sus manos cruzadas sobre el pecho, su rostro sereno. Pero había algo diferente. La luz del amanecer que comenzaba a filtrarse en el hoyo le permitió ver mejor. Y lo que vio le confirmó que no estaba loca. El rostro de Simón tenía arañazos en las mejillas, arañazos que definitivamente no estaban ahí durante el velorio, y sus manos que habían estado perfectamente cruzadas sobre su pecho, ahora estaban ligeramente desplazadas, como si hubiera intentado moverse. Las uñas de sus pequeños dedos estaban astilladas y había marcas de rasguños en el interior de la tapa del ataúd. «Oh, Dios mío», susurró Carmen, las lágrimas corriendo por sus mejillas sucias de tierra. «Oh, Dios mío», tenía razón. Con cuidado extremo, como si tocara porcelana frágil, Carmen colocó sus dedos temblorosos en el cuello de Simón, buscando el pulso. Al principio no sintió nada y su corazón se hundió, pero entonces, tan débil que casi era inexistente, lo sintió. Un latido, luego otro, irregulares, espaciados, pero ahí... «¡Está vivo!», gritó al vacío del cementerio. «¡Está vivo!». Pero su alegría duró solo un segundo antes de que el horror la golpeara de nuevo. Simón estaba vivo, sí, pero apenas. Había estado enterrado por casi 24 horas. El oxígeno en el ataúd se habría agotado hace tiempo. Su cerebro, su corazón, todos sus órganos vitales habrían sufrido daños irreparables por la falta de aire. Carmen lo sacó del ataúd con cuidado, temiendo que se rompiera en sus brazos. El cuerpo del niño estaba helado y su respiración era tan superficial que apenas podía detectarse. Lo abrazó contra su pecho, tratando de darle calor con su propio cuerpo. «Tienes que despertar, mi niño», le rogaba mientras comenzaba la difícil tarea de trepar fuera del hoyo con el cuerpo inerte en brazos. «Tienes que luchar. Carmen está aquí. No te voy a dejar». Salir del hoyo fue casi imposible. Cada vez que intentaba subir, la tierra se desmoronaba bajo sus pies.
Finalmente, tuvo que colocar a Simón cuidadosamente en el suelo junto a la tumba y trepar ella primero, para luego jalarlo con cuidado usando su abrigo como arnés improvisado. Cuando finalmente ambos estuvieron fuera del hoyo, Carmen colapsó en el césped por un momento, jadeando. El sol ya estaba comenzando a salir y el cementerio pronto estaría lleno de visitantes y trabajadores. Tenía que moverse rápido. Envolvió a Simón en su abrigo y lo cargó en brazos. Pesaba tan poco, pensó con tristeza. Siempre había sido un niño delgado, pero ahora parecía no pesar nada en absoluto. Corrió entre las tumbas hacia el muro que había escalado antes, pero con el niño en brazos no había manera de trepar de nuevo. Tendría que salir por la puerta principal y enfrentar las consecuencias. Carmen se dirigió hacia la entrada, su mente trabajando frenéticamente para elaborar alguna historia creíble. Cuando llegó a la puerta principal, se encontró con que estaba cerrada con un grueso candado. Por supuesto que lo estaba. El cementerio no abriría hasta las 8 de la mañana. Miró el reloj que colgaba en la caseta del guardia. Eran las 6:30. No podía esperar hora y media. Simón necesitaba atención médica inmediatamente. Carmen miró a su alrededor desesperadamente y vio una pequeña puerta lateral, probablemente para el personal de mantenimiento. Corrió hacia ella y, para su enorme alivio, estaba solo con un pestillo, simple por dentro. Salió a la calle con Simón en brazos, cubierto por el abrigo para que pareciera un niño dormido. A esa hora temprana, algunas personas comenzaban a aparecer. Trabajadores yendo a sus empleos, personas sacando a pasear a sus perros. Carmen detuvo a un hombre mayor que caminaba con su pastor alemán. «Por favor, necesito ayuda. Mi sobrino está muy enfermo. ¿Dónde está el hospital más cercano?» El hombre la miró con desconfianza, observando su ropa cubierta de tierra, sus manos ensangrentadas, el bulto que cargaba envuelto en el abrigo. «Hay un hospital a 10 minutos de aquí en coche, pero a pie te tomará al menos media hora. ¿Quieres que llame a una ambulancia?» «No, no hay tiempo», respondió Carmen apresuradamente. «Necesito un taxi. ¿Ha visto alguno por aquí?» «A esta hora no pasan muchos por esta zona. Mejor llama al 112. Carmen sabía que no podía llamar a emergencias. En el momento en que llegara la ambulancia, habría preguntas que no podría responder sin revelar lo que había hecho. Y entonces se llevarían a Simón de vuelta con su familia antes de que nadie investigara la verdad. «Gracias», dijo simplemente, y comenzó a correr en dirección al hospital que el hombre le había indicado. Sus piernas, ya debilitadas por horas de cavar, protestaban con cada paso. El peso de Simón, aunque ligero, se hacía más pesado con cada metro. Pero Carmen no se detuvo. Corrió por calles que apenas conocía, siguiendo las señales hacia el hospital universitario Virgen del Rocío. Después de 20 minutos que parecieron una eternidad, las urgencias del hospital aparecieron ante ella como un oasis en el desierto. Carmen atravesó las puertas automáticas tropezando y casi cayendo. Varias enfermeras se volvieron para mirarla. «¡Ayuda!», gritó Carmen. «Mi niño no respira bien. Necesita ayuda ahora». 2 enfermeras corrieron hacia ella con una camilla. Una de ellas, una mujer joven de cabello rubio recogido en cola de caballo, tomó a Simón de los brazos de Carmen y lo colocó sobre la camilla con movimientos expertos y rápidos. «¿Qué pasó?», preguntó mientras revisaba los signos vitales del niño. «¿Cuánto tiempo lleva así?». Carmen abrió la boca, pero no sabía qué decir. ¿Cómo explicar lo inexplicable? «Esta mañana lo encontré así, no despertaba». La enfermera presionó un botón en la pared. «Código azul, sala 3. Necesito un médico ahora». Inmediatamente, el pasillo se llenó de personal médico corriendo hacia ellos. Un doctor de mediana edad con barba gris tomó el control de la situación. Comenzó a examinar a Simón mientras gritaba órdenes a las enfermeras que lo rodeaban. «Hipotermia severa, pulso apenas perceptible. Preparen una vía intravenosa.
Necesito mantas térmicas y oxígeno. ¡Muévanse! Se llevaron a Simón a través de unas puertas dobles, dejando a Carmen sola en el pasillo. Intentó seguirlos, pero una enfermera de mayor edad la detuvo con firmeza. Tiene que quedarse aquí. Los médicos harán todo lo posible. Ahora necesito que me dé información. ¿Cuál es el nombre completo del niño? ¿Tiene seguro médico? ¿Es usted la madre? Carmen dudó. Sabía que este momento llegaría. Soy su niñera. Se llama Simón. Simón Alcázar. La enfermera frunció el ceño mientras escribía en su computadora. Alcázar, como la familia Alcázar, los dueños de Alcázar Inversiones. Sí, necesito los datos de contacto de los padres inmediatamente. Carmen sintió que el mundo se derrumbaba a su alrededor. Una vez que llamaran a don Fernando y doña Catalina, todo terminaría. La arrestarían, pero ya no importaba. Lo único que importaba era que Simón recibiera la atención que necesitaba. Con manos temblorosas le dio el número de teléfono de la mansión. La enfermera se alejó para hacer la llamada, dejando a Carmen sola en el pasillo de urgencias, sentada en una silla de plástico duro, cubierta de tierra y sangre, esperando que el mundo que conocía se derrumbara a su alrededor. Pasaron 30 minutos antes de que el doctor saliera de la sala de emergencias. Su expresión era grave mientras se acercaba a Carmen. «El niño está vivo», comenzó, y Carmen sintió que el alivio la inundaba como una ola. Pero su condición es crítica. Ha sufrido hipotermia severa e hipoxia prolongada. Falta de oxígeno al cerebro. Aún no sabemos el alcance del daño neurológico. Los próximos días serán cruciales. ¿Pero se va a recuperar? Es demasiado pronto para saberlo. Francamente, es un milagro que siga vivo. No sé dónde lo encontró ni qué le pasó, pero ese niño estuvo muy cerca de la muerte. La policía ya viene en camino. Antes de que Carmen pudiera responder, las puertas de urgencia se abrieron violentamente. Don Fernando y doña Catalina entraron corriendo, seguidos por 2 guardaespaldas. Doña Catalina estaba en bata de dormir con un abrigo encima, su cabello despeinado, su rostro sin maquillaje, mostrando las profundas ojeras de 2 días sin dormir. «¿Dónde está mi hijo?», gritó. «¿Dónde está Simón?». El doctor se acercó a ellos con las manos levantadas en gesto apaciguador. «Señores Alcázar, su hijo está...». Doña Catalina lo interrumpió, su voz histérica. «¿Qué clase de broma enfermiza es esta? ¿Quién llamó diciendo que nuestro hijo está aquí? Nuestro hijo está muerto. Lo enterramos ayer. Señora, su hijo está vivo y en este momento está en la sala de cuidados intensivos. Su condición es grave, pero estable». Don Fernando, quien había permanecido en silencio, palideció visiblemente. «Imposible. Los médicos lo declararon muerto. Vimos su cuerpo. Lo velamos durante 2 días». Entonces sus ojos se posaron en Carmen, quien seguía sentada en la silla cubierta de tierra. La reconoció inmediatamente. En su rostro, la confusión se transformó primero en comprensión y luego en furia absoluta. «Tú», siseó, acercándose a ella con pasos amenazantes. «¿Qué has hecho?». Carmen se puso de pie, enfrentando su mirada a pesar del miedo que sentía. «Salvé a su hijo. Él no estaba muerto, nunca lo estuvo. Lo enterraron vivo». Doña Catalina dejó escapar un grito que resonó por todo el pasillo. «¿Qué? ¿De qué está hablando esta loca?». «Mire sus manos», dijo Carmen señalando hacia la sala donde estaba Simón. «Cuando lo saqué del ataúd, había intentado arañar la tapa por dentro. Había marcas frescas. Él despertó ahí abajo, en la oscuridad, enterrado bajo 2 metros de tierra, y trató de salir. El horror en los rostros de los Alcázar era indescriptible. Doña Catalina se tambaleó y uno de los guardaespaldas tuvo que sostenerla, para que no cayera. «Está mintiendo», dijo don Fernando, pero su voz carecía de convicción. «Tiene que estar mintiendo». El doctor intervino. «Señor Alcázar,
He examinado al niño. Presenta signos consistentes con haber sido enterrado vivo. Tierra bajo las uñas, abrasiones en las yemas de los dedos, astillas de madera en las manos y algo más. Tiene una condición médica extremadamente rara llamada síndrome de Lázaro. ¿Síndrome de qué?, preguntó don Fernando. Síndrome de Lázaro. Es un fenómeno en el que una persona declarada muerta después de un paro cardíaco vuelve espontáneamente a la vida. Es increíblemente raro. Solo se han documentado unos 50 casos en la literatura médica mundial. Generalmente ocurre cuando hay una acumulación de presión en el pecho durante los intentos de reanimación, que luego se libera lentamente, permitiendo que el corazón vuelva a latir. Pero los médicos lo revisaron, insistió doña Catalina, su voz quebrándose. Dijeron que no había pulso, que no había actividad cerebral. Los equipos médicos no son perfectos. En casos muy raros, el pulso puede ser tan débil que es indetectable con los métodos estándar. Y si el síndrome de Lázaro ocurrió después de que los médicos declararan la muerte, nadie estaría ahí para notarlo. El silencio que siguió era tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Doña Catalina comenzó a llorar, pero estas eran lágrimas diferentes a las de los últimos 2 días. Eran lágrimas de alivio mezcladas con culpa y horror indescriptibles. «Quiero ver a mi hijo», susurró. «Por supuesto, síganme». Mientras el doctor guiaba a los Alcázar hacia la sala de cuidados intensivos, don Fernando se volvió hacia Carmen. Sus ojos estaban rojos, pero su expresión era inescrutable. «Tú», comenzó, pero no pudo terminar la frase. Se dio la vuelta y siguió a su esposa. Carmen se quedó sola en el pasillo. Sus piernas finalmente cedieron y se dejó caer en la silla. El agotamiento, el alivio, el trauma de las últimas horas, finalmente la alcanzaron. Comenzó a temblar incontrolablemente, las lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. Una de las enfermeras se acercó y le puso una manta sobre los hombros. «Venga, vamos a limpiar esas manos. Necesita que le revisen las heridas». Carmen se dejó guiar hacia una sala de tratamiento, su mente completamente en blanco. Lo había hecho. Había salvado a Simón. Pero, ¿a qué costo? La sala de cuidados intensivos pediátrica estaba sumida en una penumbra azulada, interrumpida solo por las luces parpadeantes de los monitores médicos. Simón yacía en una cama que parecía tragárselo, su pequeño cuerpo conectado a una maraña de tubos y cables. El sonido rítmico del respirador artificial llenaba el silencio opresivo. Doña Catalina se derrumbó en la silla junto a la cama, tomando la manita de su hijo con una delicadeza infinita, como si temiera que fuera a desvanecerse entre sus dedos. Don Fernando permanecía de pie junto a la ventana, dándoles la espalda, sus hombros temblando silenciosamente. El doctor Navarro, el especialista en cuidados intensivos, entró con una carpeta bajo el brazo. Era un hombre de unos 50 años, con gafas redondas y una expresión perpetuamente seria que inspiraba confianza. «Señores Alcázar», comenzó con voz calmada, pero profesional, «necesito explicarles la situación completa de su hijo». Don Fernando se volvió lentamente, secándose los ojos con el dorso de la mano. «Díganos todo. Necesitamos saber la verdad sin importar cuán terrible sea». El doctor asintió y abrió la carpeta, mostrándoles varios análisis y gráficos que para ellos no significaban nada. Simón sufrió lo que llamamos un episodio de catalepsia combinado con el síndrome de Lázaro que mencioné antes. La catalepsia es un estado en el que el cuerpo entra en rigidez extrema. El metabolismo se ralentiza drásticamente y los signos vitales se vuelven prácticamente indetectables. «¿Cómo es posible que los médicos no lo notaran?», preguntó doña Catalina, su voz cargada de acusación y dolor.
En casos extremadamente raros como este, incluso los equipos más sofisticados pueden fallar. El pulso de Simón era tan débil que el monitor cardíaco no lo detectó. Su temperatura corporal había bajado tanto que parecía un cadáver. No hubo negligencia médica, simplemente fue una combinación extraordinariamente desafortunada de circunstancias. Don Fernando golpeó la pared con el puño, haciendo que las enfermeras afuera se sobresaltaran. ¿Desafortunada? Enterramos vivo a nuestro hijo. Estuvo ahí abajo, solo en la oscuridad, tratando de salir mientras nosotros... No pudo continuar. Se cubrió el rostro con las manos y sus sollozos llenaron la habitación. Doña Catalina se levantó y lo abrazó, ambos aferrándose el uno al otro en su dolor compartido. El doctor Navarro esperó respetuosamente antes de continuar. Hay más que necesitan saber. La falta de oxígeno durante el tiempo que estuvo enterrado ha causado daño cerebral. Aún no podemos determinar la extensión completa, pero es probable que haya afectado sus funciones cognitivas y motoras. ¿Qué significa eso exactamente?, preguntó doña Catalina temiendo la respuesta. Significa que cuando despierte, si despierta, podría no ser el mismo niño que conocían. Podría haber pérdida de memoria, dificultades para hablar, problemas de coordinación. En el peor de los casos, podría quedar en estado vegetativo permanente. Las palabras cayeron sobre ellos como piedras. Doña Catalina volvió a sentarse junto a la cama, acariciando suavemente el cabello de Simón. «Mi bebé», susurraba una y otra vez. «Mi pobre bebé». Mientras tanto, en una sala de urgencias al otro lado del hospital, una enfermera limpiaba y vendaba las manos destrozadas de Carmen. Cada toque de la gasa empapada en antiséptico le arrancaba muecas de dolor, pero Carmen ni siquiera lo registraba. Su mente estaba completamente enfocada en Simón. «Va a necesitar puntos en varias de estas heridas», dijo la enfermera. Una mujer de mediana edad, con acento andaluz. «¿Cómo se hizo todo esto?» «Cavando», respondió Carmen simplemente. La enfermera la miró con curiosidad, pero no presionó más. Había escuchado los rumores que corrían por el hospital sobre la mujer que había desenterrado a un niño vivo. La historia parecía salida de una película, pero las pruebas estaban ahí. Las manos destrozadas de Carmen, el niño en cuidados intensivos con tierra bajo las uñas, la tumba vacía en el cementerio de San Fernando. La puerta de la sala se abrió bruscamente. 2 agentes de la Policía Nacional entraron, un hombre alto de unos 40 años y una mujer más joven de expresión seria. «¿Carmen Fuentes?», preguntó el agente masculino. «Sí», respondió Carmen, sintiendo como el miedo le apretaba el estómago. «Soy el inspector Soto y ella es la agente Rubio. Necesitamos hacerle algunas preguntas sobre los eventos de esta madrugada». Carmen miró a la enfermera, quien le dio un apretón tranquilizador en el hombro antes de salir de la sala, dejándola a solas con los policías. El inspector Soto sacó una pequeña grabadora y la colocó sobre la mesa. «Esta conversación será grabada, ¿comprende?» «Sí». «Bien, cuéntenos exactamente qué pasó desde el principio». Carmen respiró profundamente y comenzó su relato. Les contó sobre el colapso de Simón durante la fiesta, sobre cómo los médicos lo declararon muerto, sobre sus sospechas durante el velorio. Les explicó cómo nadie le creyó, cómo la amenazaron con despedirla si seguía insistiendo, y finalmente les describió su decisión de ir al cementerio esa madrugada. El inspector Soto escuchaba en silencio, tomando notas ocasionales. La agente Rubio la observaba con una expresión que Carmen no podía descifrar. «Entonces admite que profanó una tumba, que exhumó ilegalmente un cuerpo», interrumpió. «No lo veo de esa manera», respondió Carmen con firmeza, encontrando una valentía que no sabía que poseía. «Salvé la vida de un niño, hice lo que tenía que hacer porque nadie más me escuchaba. Comprendo sus motivos», dijo la agente Rubio con voz más suave,
pero técnicamente lo que hizo es un delito grave. Profanación de tumbas, alteración de una escena funeraria, podría enfrentar cargos criminales. ¿Cargos? Carmen sintió que la habitación giraba a su alrededor. ¿Me van a arrestar por salvar a un niño? Eso depende de la familia Alcázar, explicó el inspector Soto. Si deciden presentar cargos, no tendremos más opción que proceder legalmente. Si no lo hacen, entonces el caso podría cerrarse, considerando las circunstancias extraordinarias. En ese momento, la puerta se abrió de nuevo. Don Fernando entró, seguido de cerca por un hombre de traje impecable que Carmen no reconoció. El empresario lucía 10 años más viejo que 2 días atrás, su rostro demacrado y sus ojos enrojecidos. «Necesito hablar con ella», dijo don Fernando a los policías, a solas. «Señor Alcázar, estamos en medio de un interrogatorio oficial», comenzó el inspector. «Ahora», repitió don Fernando con voz que no admitía réplica. Era el tono de alguien acostumbrado a que sus órdenes fueran obedecidas sin cuestionamiento. Los agentes intercambiaron miradas, claramente incómodos, pero finalmente salieron de la sala. El hombre de traje permaneció junto a la puerta, evidentemente un abogado o guardaespaldas. Don Fernando se acercó lentamente a Carmen. Ella se puso de pie, preparándose para lo que fuera que viniera. ¿Iba a gritarle, a agradecerle? No tenía idea. El hombre poderoso se detuvo frente a ella. Durante un largo momento, simplemente la miró. Luego, para completo asombro de Carmen, don Fernando Alcázar, uno de los empresarios más ricos de España, se arrodilló frente a ella. «Perdóneme», dijo con voz quebrada. «Por favor, perdóneme». Carmen sintió las lágrimas quemando sus ojos. «Señor, no tiene que...» «Sí, tengo que hacerlo». Levantó la mano para detenerla. «Usted intentó advertirnos, intentó decirnos que algo estaba mal, y nosotros la tratamos como si estuviera loca. Mi esposa la amenazó con despedirla. Yo ni siquiera la escuché. Estaba tan consumido por mi propio dolor que no pude ver que usted tenía razón». Las lágrimas corrían libremente por sus mejillas. «Ahora, mi hijo estuvo ahí abajo, en esa caja, despertando en la oscuridad más absoluta, sin poder respirar, tratando de salir, y mientras él sufría lo inimaginable, yo estaba en mi mansión bebiendo whisky y culpando al destino». Se puso de pie, limpiándose torpemente las lágrimas. «Usted arriesgó todo por él, su trabajo, su estatus legal en este país, su libertad. Fue la única persona en todo Sevilla que tuvo el valor y la compasión de hacer lo correcto, sin importar las consecuencias. Solo hice lo que cualquier madre haría», dijo Carmen en voz baja. «Ahí está el problema», respondió don Fernando amargamente. «Usted actuó como madre de mi hijo cuando su verdadera madre y yo fallamos de la peor manera posible». Se volvió hacia el hombre de traje. «Este es Arturo Vega, mi abogado personal. Le he dado instrucciones específicas. No habrá cargos contra usted, Carmen, ninguno. Y más que eso, me aseguraré de que reciba la compensación y el reconocimiento que merece». Carmen negó con la cabeza vehemente. «No quiero dinero, señor Alcázar. Solo quiero que Simón se recupere. Eso es todo lo que me importa». Don Fernando la observó con una mezcla de asombro y respeto. En su mundo de negocios y alta sociedad, estaba acostumbrado a que todos quisieran algo de él: favores, conexiones, contratos, dinero. Pero esta mujer humilde, que había arriesgado absolutamente todo, no pedía nada a cambio. «Entonces, al menos permítame cubrir sus gastos médicos», insistió señalando sus manos vendadas. «Y necesitará un lugar donde quedarse mientras todo esto se resuelve. No puede volver a la mansión ahora mismo. Hay demasiada prensa acampando en las puertas». Carmen no había pensado en eso. La noticia probablemente ya había llegado a los medios. La empleada doméstica que desenterró al hijo del millonario era exactamente el tipo de historia que los periodistas adoraban.
El abogado Arturo Vega dio un paso adelante. Señorita Fuentes, he reservado una habitación para usted en el Hotel Alfonso XIII, cerca de aquí. Todos los gastos están cubiertos. También he contactado con un especialista en inmigración. Su situación de visa será regularizada permanentemente. Puede estar tranquila en ese aspecto. Antes de que Carmen pudiera responder, la puerta se abrió nuevamente. Era el doctor Navarro, pero su expresión urgente hizo que todos se pusieran tensos. Señor Alcázar, necesito que venga inmediatamente. Simón está despertando. La habitación explotó en movimiento. Don Fernando salió corriendo hacia cuidados intensivos, seguido por el doctor. Carmen intentó seguirlos, pero una enfermera la detuvo. Lo siento, solo familia inmediata puede estar presente. Carmen sintió como si le hubieran dado una bofetada, pero comprendía. No era familia, nunca lo había sido, sin importar cuánto amara a ese niño. Se quedó en el pasillo esperando, rezando, con las manos vendadas, apretadas contra su pecho. En la habitación de cuidados intensivos, doña Catalina estaba inclinada sobre la cama cuando los párpados de Simón comenzaron a moverse. Primero un temblor, luego otro. Sus ojos se abrieron lentamente, parpadeando contra la luz suave de la habitación. «Simón», susurró doña Catalina, su voz temblando. «Mi amor, ¿puedes oírme?». Los ojos verdes del niño vagaron sin enfocar durante un momento antes de posarse en el rostro de su madre. Su boca se movió tratando de formar palabras, pero el tubo del respirador se lo impedía. El doctor Navarro revisó rápidamente los monitores. «Bien, su ritmo cardíaco es estable. Vamos a retirar el respirador. Simón, si puedes entenderme, parpadea 2 veces». El niño parpadeó una vez, luego otra. Las lágrimas de alivio brotaron de los ojos de doña Catalina. «Está consciente. Gracias a Dios. Está consciente». Con cuidado experto, el doctor retiró el tubo. Simón tosió débilmente, su pequeño cuerpo sacudiéndose con el esfuerzo. Don Fernando le sostuvo la mano, apretándola suavemente. «Tranquilo, hijo. Estás a salvo. Estamos aquí contigo». Los labios de Simón se movieron, produciendo apenas un susurro ronco. «Oscuro» fue su primera palabra. Había tanto oscuro. El corazón de doña Catalina se partió al escuchar eso. Lo sabía. Su hijo recordaba haber estado enterrado vivo. Cargaría ese trauma por el resto de su existencia. «Ya pasó, mi amor», dijo besándole la frente. «Nunca más estarás en la oscuridad. Te lo prometo». Simón giró la cabeza lentamente, mirando alrededor de la habitación con ojos confundidos. ¿Dónde está Carmen?». La pregunta tomó a todos por sorpresa. De todas las personas que el niño podría haber pedido ver primero, había elegido a la empleada doméstica. Doña Catalina sintió una punzada de algo parecido a los celos, pero la enterró rápidamente bajo la gratitud. «Está afuera», respondió don Fernando. «¿Quieres verla?». Simón asintió débilmente. Ella vino en el sueño oscuro. Escuché su voz. Me dijo que iba a estar bien». Don Fernando y doña Catalina intercambiaron miradas. No había sido un sueño. Carmen realmente había hablado con él mientras lo sacaba de la tumba. Esa conexión entre la empleada y su hijo era más profunda de lo que habían imaginado. El doctor Navarro salió al pasillo donde Carmen seguía esperando. «Señorita Fuentes, el niño está pidiendo verla. Normalmente no permitiría visitas adicionales, pero dadas las circunstancias extraordinarias, creo que sería beneficioso para su recuperación». Carmen sintió que sus piernas apenas podían sostenerla mientras seguía al doctor de vuelta a la habitación. Cuando entró y sus ojos se encontraron con los de Simón, el niño sonrió. Era una sonrisa débil, cansada, pero genuina. «Carmen», susurró, «¿viniste a buscarme?». «Por supuesto que sí, mi niño», respondió Carmen acercándose a la cama. «Siempre. Vendría a buscarte siempre». Simón extendió su mano pequeña y Carmen la tomó con cuidado, consciente de sus propias manos vendadas.
El niño miró las vendas con el ceño fruncido. ¿Te lastimaste por mí? Solo un poquito, nada importante. Tenía miedo, confesó Simón, su voz quebrándose. Desperté y todo estaba oscuro. No podía mover los brazos, no podía respirar bien. Grité, pero nadie me escuchó. Las lágrimas corrían por las mejillas de Carmen. Doña Catalina sollozaba silenciosamente en su silla, mientras don Fernando se alejaba hacia la ventana, incapaz de soportar escuchar los detalles del sufrimiento de su hijo. Traté de abrir la caja, continuó Simón. Me dolían las manos, pero seguí intentando. Y entonces escuché tu voz. Estabas cantando esa canción, la de las estrellitas. Carmen había estado cantando mientras cavaba, tratando de mantener la esperanza viva. No recordaba haberlo hecho conscientemente, pero su corazón debió necesitar expresar algo en medio de la desesperación. ¿La recuerdas?, preguntó Simón. Carmen asintió y comenzó a cantar suavemente, su voz áspera por la emoción y el agotamiento. Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿qué serás? ¿En el cielo o en el mar un diamante de verdad? Simón cerró los ojos, una expresión de paz cruzando su rostro. Esa canción hizo que la oscuridad no diera tanto miedo. El doctor Navarro observaba la escena con interés profesional. El vínculo entre esta mujer y el niño era claramente terapéutico. En su experiencia, los traumas graves, como el que Simón había sufrido a menudo, requerían anclas emocionales para la recuperación. Carmen era claramente esa ancla para él. «Señorita Fuentes», dijo el doctor, «me gustaría hablar con usted más tarde sobre la posibilidad de que participe en la terapia de recuperación de Simón. Su presencia podría ser crucial». «Haré lo que sea necesario», respondió Carmen sin dudar. Durante las siguientes horas, los médicos realizaron una serie de pruebas para evaluar el daño neurológico. Para alivio de todos, Simón podía mover todas sus extremidades, reconocía a sus padres y al personal del hospital, y su habla, aunque débil, era coherente. Los resultados preliminares sugerían que el daño cerebral, aunque presente, no era tan severo como habían temido inicialmente. «Tiene suerte de estar vivo», le dijo el doctor Navarro a los Alcázar más tarde esa tarde. «Y tiene aún más suerte de que esa mujer confiara en sus instintos. Otra hora enterrado y habría sido demasiado tarde». Mientras el sol comenzaba a ponerse sobre Sevilla, Carmen finalmente aceptó irse al hotel que don Fernando había reservado para ella. Estaba exhausta hasta los huesos. Cada músculo de su cuerpo gritaba de dolor. Pero antes de irse, se detuvo una última vez en la habitación de Simón. El niño estaba dormido, su respiración tranquila y regular. Doña Catalina seguía sentada junto a él, aferrándose a su mano como si temiera que fuera a desaparecer. «Gracias», dijo doña Catalina sin apartar los ojos de su hijo. La voz que había sido tan dura y despectiva 2 días atrás ahora era apenas un susurro cargado de gratitud. «No sé cómo podré agradecerle alguna vez lo que ha hecho». «Solo ámelo», respondió Carmen simplemente. «Ámelo con cada segundo que le queda en esta tierra, porque ahora saben lo rápido que puede ser arrebatado». Doña Catalina asintió, las lágrimas corriendo silenciosamente por sus mejillas. «Lo haré, lo prometo». Carmen salió del hospital en el coche que don Fernando había enviado. Mientras Sevilla pasaba por la ventana, pensó en sus propios hijos en México, a quienes no había visto en 7 años. Tal vez era tiempo de cambiar eso. La vida era demasiado corta y demasiado frágil para seguir sacrificándola indefinidamente. 3 semanas después, la mansión Alcázar bullía con una actividad muy diferente a la del día del funeral. Las habitaciones habían sido transformadas en un espacio de rehabilitación improvisado. Fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales y psicólogos infantiles iban y venían diariamente, todos coordinados para ayudar en la recuperación de Simón.
El niño había sido dado de alta del hospital una semana antes con un régimen estricto de terapias y controles médicos constantes. Aunque físicamente se recuperaba bien, las secuelas psicológicas del entierro eran evidentes. Simón sufría pesadillas todas las noches, despertándose, gritando sobre la oscuridad que lo envolvía, sobre el aire que se agotaba, sobre el peso de la tierra aplastándolo. La única persona que podía calmarlo en esos momentos era Carmen. Don Fernando había insistido en que Carmen se mudara a una de las habitaciones de invitados en el ala principal de la mansión, no en el ático con el resto del personal. Ella había protestado al principio, sintiéndose incómoda con el cambio de estatus. Pero cuando Simón sufrió su primera pesadilla y corrió buscándola a través de 3 pisos de escaleras, comprendió la necesidad. Ahora su habitación estaba justo al lado de la de Simón, con una puerta comunicante que permanecía siempre entreabierta por las noches. La historia había explotado en los medios de comunicación nacionales e internacionales. Empleada doméstica desentierra vivo al hijo del millonario, titulaban los periódicos. Madre del corazón, salva niño de muerte segura, proclamaban otros. Los reporteros acampaban fuera de las puertas de la mansión día y noche, con sus cámaras y micrófonos listos, esperando cualquier declaración. Don Fernando había contratado seguridad adicional y había emitido un comunicado oficial agradeciendo a Carmen públicamente, pero pidiendo privacidad para la familia durante el proceso de recuperación de Simón. Sin embargo, la fascinación del público no disminuía. Carmen se había convertido en una celebridad involuntaria. Recibía ofertas de entrevistas de programas de televisión, propuestas de libros, incluso ofertas de películas sobre su historia. Rechazaba todo. No quería fama ni atención. Solo quería que Simón sanara. Una tarde soleada de octubre, Carmen acompañaba a Simón en su sesión de fisioterapia en el jardín. El niño caminaba con cierta rigidez, efecto de la hipotermia severa que había sufrido, pero mejoraba cada día. Su terapeuta, una mujer joven llamada Sara, lo guiaba a través de una serie de ejercicios de estiramiento. «Muy bien, Simón», decía Sara con voz animada. «Ahora vamos a intentar alcanzar esa rama baja del árbol. ¿Crees que puedes hacerlo?» Simón miró hacia arriba con incertidumbre. La rama estaba apenas medio metro sobre su cabeza, pero para él parecía una montaña imposible de escalar. Carmen lo vio dudar y se acercó. «¿Recuerdas cuando trepamos al manzano en el jardín trasero?», preguntó Carmen. «Tenías 5 años y querías alcanzar la manzana más roja de la copa». Simón sonrió levemente al recordarlo. «Me caí y me raspé la rodilla. Pero no te rendiste. Te levanté. Limpiamos la herida y lo intentaste de nuevo. Y esa vez lo lograste». El niño miró de nuevo la rama. Tomó aire profundamente y se estiró. Sus dedos rozaron la corteza, pero no pudo sostenerla. Frustrado bajó los brazos. «No puedo. Ya no soy bueno para nada». Carmen se arrodilló frente a él, tomando su rostro entre sus manos. «Simón, mírame. Sobreviviste a algo que habría matado a la mayoría de las personas. Tu cuerpo necesita tiempo para recordar cómo ser fuerte de nuevo, pero lo logrará. Eres el niño más valiente que conozco. De verdad, de verdad». Con renovada determinación, Simón intentó de nuevo. Esta vez sus dedos se cerraron firmemente alrededor de la rama. Cuando la soltó, su sonrisa era radiante. Desde la ventana del estudio, don Fernando observaba la escena. Junto a él estaba su esposa, quien también miraba con una mezcla de gratitud y algo más complejo que no podía identificar completamente. «Ha cambiado», dijo doña Catalina en voz baja. «Simón, todos nosotros, pero especialmente yo». Don Fernando la miró de reojo. «Antes de esto, apenas conocía a mi propio hijo. Estaba tan ocupada con
mis eventos benéficos, mis almuerzos, mi vida social. Pensaba que estaba siendo una buena madre proveyéndole lo mejor, pero ahora veo que lo mejor que podía darle era mi tiempo y se lo di a todos menos a él. No eres la única que falló, admitió don Fernando. Yo tampoco estuve presente. Veía a Simón como un heredero, no como un hijo que necesitaba un padre. Doña Catalina se volvió hacia su esposo. He estado pensando, cuando Simón esté completamente recuperado, quiero reducir mi carga de trabajo. Quiero estar aquí, realmente estar aquí, no solo físicamente, sino emocionalmente. Don Fernando asintió lentamente. Yo también he delegado gran parte de mis responsabilidades en la empresa a mis socios. La vida es demasiado corta para pasarla en salas de juntas cuando mi hijo me necesita en casa. Abajo en el jardín, la sesión de terapia había terminado. Simón corría lentamente hacia la casa, seguido de cerca por Carmen y Sara. Su risa llenaba el aire, un sonido que había estado ausente durante semanas y que ahora regresaba poco a poco. Esa noche, después de la cena, la familia Alcázar se reunió en la sala de estar. Era algo que nunca habían hecho antes del incidente. Usualmente cada uno cenaba en diferentes momentos, según sus horarios, retirándose luego a sus propias habitaciones, pero ahora habían establecido una nueva rutina. Cenas juntos, seguidas de tiempo familiar. Carmen estaba a punto de retirarse cuando doña Catalina la detuvo. Carmen, por favor, quédate. Eres parte de esta familia ahora. La mujer dudó, aún sintiéndose fuera de lugar en el lujoso salón. Pero Simón corrió y tomó su mano jalándola hacia el sofá. Siéntate aquí junto a mí. Don Fernando apagó la televisión que solía dominar sus noches y en su lugar sacó un juego de mesa. Monopoly. Simón había rogado jugarlo durante días. Mientras jugaban, algo extraordinario sucedió. Rieron juntos, compitieron amistosamente. Simón se olvidó de sus miedos por un rato, sumergido en la alegría simple de estar con personas que lo amaban. Don Fernando hizo voces tontas cuando sus fichas caían en bancarrota. Doña Catalina hacía trampa descaradamente, provocando protestas alegres de Simón. Y Carmen, sentada entre ellos, sintió algo que no había sentido en 7 largos años: pertenencia. Más tarde esa noche, después de que Simón se durmiera, don Fernando llamó a Carmen a su despacho. Ella entró nerviosamente, preguntándose si finalmente había llegado el momento en que le dirían que su presencia ya no era necesaria. Siéntese, por favor, dijo don Fernando, señalando una silla de cuero frente a su escritorio. Carmen obedeció con las manos apretadas en su regazo. El empresario sacó un sobre grueso de un cajón y lo deslizó hacia ella. Carmen lo miró sin tocarlo. «Ábralo», instó don Fernando. Con manos temblorosas, Carmen abrió el sobre. Dentro había documentos legales que no entendía completamente, pero algunas palabras saltaban a la vista. Adopción legal, custodia compartida, tutora oficial. «¿Qué es esto?», preguntó, su voz apenas un susurro. «Mi esposa y yo hemos hablado extensamente con nuestros abogados y con un psicólogo infantil. Simón ha dejado muy claro que usted es esencial para su bienestar emocional. La conexión que tienen va más allá de empleada y empleador. Es maternal». Carmen sintió las lágrimas acumulándose en sus ojos. «Queremos que sea la tutora legal de Simón junto con nosotros. Esto le daría derechos legales para tomar decisiones sobre su cuidado. Educación y bienestar. En esencia, la estamos pidiendo que sea su madre oficialmente». «No puedo», comenzó Carmen, pero don Fernando levantó la mano. «Sabemos que tiene sus propios hijos en México. Hemos hablado con el equipo de inmigración. Su familia puede venir a vivir aquí a España. Les proporcionaremos vivienda, educación, todo lo que necesiten. O si prefiere, podemos organizar que viaje regularmente a México para verlos, lo que sea mejor para usted y para ellos». «¿Por qué?», preguntó Carmen. «¿Por qué harían todo esto?» «Porque le debemos la vida de nuestro hijo.
y porque hemos visto cómo lo ama, cómo lo cuida, cómo él florece en su presencia. Sería egoísta de nuestra parte no reconocer eso legalmente. Además, Simón ya la llama mamá cuando tiene pesadillas. Deberíamos simplemente hacerlo oficial. Carmen pasó toda la noche despierta, mirando los documentos que don Fernando le había entregado. La habitación de invitados que ahora ocupaba era más grande que toda la casa, donde había crecido en Oaxaca. Las sábanas de seda, los muebles elegantes, el baño de mármol, todo le parecía irreal, como si estuviera viviendo en el sueño de otra persona. Pero lo que realmente la mantenía despierta no era el lujo que la rodeaba, sino la decisión que debía tomar. Podía realmente convertirse en la tutora legal de Simón. ¿Qué significaría eso para sus propios hijos? Hacía 7 años que no los abrazaba, que no besaba sus frentes, que no escuchaba sus risas, excepto a través de videollamadas de mala conexión. Laura tenía ahora 14 años, casi una mujer. Pablo tenía 11, un joven que apenas recordaba cómo era tener a su madre cerca. ¿Podrían perdonarla por haber elegido cuidar al hijo de otra persona mientras ellos crecían sin ella? Al amanecer tomó su teléfono móvil y marcó el número de su madre en México. Eran las 6 de la mañana en Sevilla, medianoche en Oaxaca. Su madre, Pilar, contestó al tercer tono con voz somnolienta. «Mi hija, ¿estás bien? ¿Pasó algo?» «Estoy bien, mamá. Solo necesitaba hablar contigo». Durante la siguiente hora, Carmen le contó todo a su madre. No solo los eventos de las últimas semanas que ya conocía por las noticias, sino también sobre sus sentimientos, sus miedos, sus dudas. Pilar escuchó en silencio como siempre había hecho, dejando que su hija vaciara su corazón. Cuando Carmen terminó, hubo un largo silencio antes de que Pilar hablara. «Carmen, ¿recuerdas cuando tenías 9 años y encontraste ese pajarito con el ala rota en el jardín?» Carmen sonrió a pesar de las lágrimas. «Claro que lo recuerdo. Lo cuidé durante semanas hasta que pudo volar de nuevo. Y cuando finalmente sanó y lo soltaste, llorabas tanto que pensé que te desharías. Pero también sonreías porque sabías que habías hecho lo correcto. Ese es tu don, mija. No puedes ver sufrir a nadie sin intentar ayudar, sin importar el costo para ti misma. Pero mamá, ¿qué hay de Laura y Pablo? Los abandoné por tanto tiempo». «No los abandonaste, los amaste de la única manera que podías, dándoles un futuro mejor. Pero ahora ese futuro puede cambiar. Si esa familia puede traernos a España como dicen que pueden, entonces finalmente podremos estar juntos todos nosotros». «¿Vendrías?», preguntó Carmen, su voz llena de esperanza. «¿Tú, Laura y Pablo? Por supuesto tus hijos te extrañan desesperadamente. Y yo también, aunque soy demasiado orgullosa para admitirlo a menudo». Carmen sintió como si un peso enorme se levantara de su pecho. «Gracias, mamá, por entenderme siempre». Después de colgar, Carmen se quedó sentada en la cama observando el amanecer a través de la ventana. Sevilla se despertaba lentamente, los primeros rayos de sol pintando el cielo de rosa y oro. Era un nuevo día, literalmente y figurativamente. Bajó a la cocina y encontró a Andrés, el jardinero, preparando café. El anciano la saludó con una sonrisa cálida. «He escuchado los rumores», dijo sirviendo 2 tazas. «Van a hacerte tutora del pequeño Simón». «Eso parece». Andrés se sentó frente a ella, sus ojos sabios estudiando su rostro. «¿Sabes qué es lo más increíble de todo esto? No es solo que salvaras al niño, es que salvaste a toda esta familia. Los Alcázar estaban rotos mucho antes del entierro. Vivían en la misma casa, pero eran extraños entre sí. Ahora realmente se ven, se hablan, se importan. Les diste un despertar que necesitaban desesperadamente». «No hice nada especial», protestó Carmen. «Solo hice lo que sentía correcto». «Exactamente. Y eso es lo que te hace especial».
Los días siguientes fueron un torbellino de actividad legal. El abogado Arturo Vega trabajaba incansablemente para procesar los documentos de tutela compartida. Simultáneamente, contactó con las autoridades de inmigración españolas y mexicanas para facilitar la reunificación familiar de Carmen. Doña Catalina sorprendió a todos, especialmente a sí misma, involucrándose personalmente en el proceso. Llamó al consulado mexicano, usó sus conexiones con políticos y diplomáticos, movió cada palanca de poder que tenía a su disposición. Por primera vez en años, estaba usando su influencia para algo verdaderamente importante. Mientras tanto, la recuperación de Simón continuaba. El niño había comenzado terapia psicológica especializada para procesar el trauma del entierro. Su psicólogo, el doctor Benítez, era un especialista en trastorno de estrés postraumático infantil. Durante una de las sesiones a las que Carmen asistía por petición del doctor, Simón dibujaba con crayones en una mesa pequeña. El doctor Benítez observaba en silencio mientras el niño creaba imágenes de su experiencia. El primer dibujo mostraba una caja negra rodeada de tierra marrón. Era simple, pero profundamente perturbador. El segundo dibujo mostraba la misma caja, pero ahora con grietas de luz entrando desde arriba. Y el tercero mostraba a una figura femenina con cabello oscuro recogido en un moño, extendiendo sus brazos hacia la caja. «Cuéntame sobre este dibujo, Simón», dijo el doctor Benítez, señalando. «El tercero es Carmen», respondió Simón con voz tranquila. «Cuando estaba en la caja y tenía mucho miedo, ella vino. No podía verla porque estaba muy oscuro, pero escuchaba su voz. Estaba cantando, y entonces la caja se abrió y había luz». «¿Cómo te sentiste cuando viste la luz?». Simón pensó por un momento. «Como cuando tienes sed durante mucho tiempo y finalmente bebes agua, pero en todo el cuerpo, no solo en la garganta». El doctor Benítez asintió tomando notas. Después de la sesión habló con Carmen en privado en el pasillo. «Ese niño tiene un vínculo con usted que va más allá de lo que normalmente veo entre niños y cuidadores», explicó. «Para él, usted literalmente lo trajo de vuelta de la muerte. Es su ancla de seguridad, su símbolo de que puede confiar en el mundo nuevamente. Sin usted, su recuperación sería significativamente más difícil, tal vez imposible. ¿Qué puedo hacer para ayudarlo más? Continúe siendo exactamente lo que ha sido: constante, amorosa, presente. Los niños que han experimentado traumas necesitan saber que tienen al menos una persona en quien pueden confiar absolutamente. Usted es esa persona para Simón». 2 semanas después, llegó la noticia que Carmen había estado esperando con mezcla de emoción y nerviosismo. Sus hijos y su madre volarían a Sevilla en 3 días. Don Fernando había comprado los boletos de avión, había arreglado todos los documentos necesarios y había preparado un apartamento amueblado cerca de la mansión para que vivieran mientras decidían los arreglos a largo plazo. La noche antes de su llegada, Carmen apenas pudo dormir. La reconocerían Laura y Pablo después de tanto tiempo. ¿La culparían por haberse ido? ¿Podrían alguna vez entender las decisiones que había tomado? Simón notó su ansiedad durante el desayuno. «¿Estás preocupada por ver a tus hijos?» «Sí», admitió Carmen. «Han pasado muchos años. Van a estar felices de verte», dijo Simón con la certeza simple de un niño. «Yo estaría feliz si mi mamá volviera después de tanto tiempo». «Bueno, ambas mamás». Su comentario hizo sonreír a Carmen y también a doña Catalina, quien escuchaba desde el otro lado de la mesa. La relación entre las dos mujeres había evolucionado de manera extraña, pero hermosa. Ya no era empleadora y empleada, pero tampoco eran exactamente amigas. Eran algo nuevo, algo sin nombre establecido, comadres del mismo niño. El día de la llegada, don Fernando insistió en llevar personalmente a Carmen al aeropuerto en su Bentley. Simón también quería ir, junto con doña Catalina.
Se habían convertido en una familia poco convencional, pero indudablemente real. En el aeropuerto de Sevilla-San Pablo, Carmen esperaba en la zona de llegadas internacionales, con el corazón latiendo tan fuerte que sentía que todos podían escucharlo. Miraba fijamente la puerta por donde saldrían los pasajeros del vuelo de la Ciudad de México y entonces los vio. Primero salió su madre, Pilar, que había envejecido visiblemente, pero cuya sonrisa era exactamente como Carmen la recordaba. Luego vino Laura, ahora casi tan alta como Carmen, con el cabello largo y oscuro cayendo sobre sus hombros. Y finalmente, Pablo, delgado y con ojos curiosos que escaneaban la multitud. Cuando la mirada de Laura se encontró con la de Carmen, se detuvo en seco. Por un momento terrible, Carmen temió que su hija se diera la vuelta y se marchara, pero entonces Laura dejó caer su mochila y corrió. ¡Mamá! Se encontraron en un abrazo que hizo que 7 años de separación se derritieran instantáneamente. Carmen lloraba abiertamente, sosteniendo a su hija como si nunca fuera a soltarla. Pablo se unió al abrazo, seguido por Pilar, y los 4 se convirtieron en una masa temblorosa de lágrimas, risas y palabras de amor murmuradas. Cuando finalmente se separaron, Laura vio a Simón escondido detrás de Carmen, observando tímidamente. —¿Es él? —preguntó. —El niño que salvaste. Carmen asintió, limpiándose las lágrimas. —Simón, ven, quiero que conozcas a mi familia. Simón salió de detrás de Carmen y extendió su mano hacia Laura con cortesía formal, claramente enseñada por sus padres. —Mucho gusto, soy Simón Alcázar. Laura miró la mano extendida y luego, para sorpresa de todos, se arrodilló para quedar a la altura del niño e ignoró la mano, abrazándolo en su lugar. —Gracias por compartir a mi mamá conmigo. Sé que ella te quiere mucho. Simón, sorprendido al principio, devolvió el abrazo tímidamente. Yo también la quiero. Me salvó la vida. Pablo observaba la escena con una mezcla de curiosidad y algo que Carmen reconoció como celos infantiles. Se acercó a él y lo tomó de la mano. Mi amor, sé que esto es extraño para ti, pero hay espacio en mi corazón para todos ustedes. Siempre lo hubo. Pablo asintió, aunque sus ojos brillaban con lágrimas no derramadas. Te extrañé mucho, mamá, cada día. Yo también los extrañé, cada segundo de cada día. Don Fernando y doña Catalina habían permanecido a una distancia respetuosa, dándole espacio a Carmen para su reunión familiar, pero ahora se acercaron. Don Fernando extendió su mano hacia Pilar. Señora Fuentes, es un honor conocerla. Su hija es una mujer extraordinaria. Pilar, con la dignidad natural de las mujeres de campo que han trabajado duro toda su vida, estrechó su mano firmemente. El honor es mío, señor, y gracias por traer a mi familia aquí. Significa más de lo que puede imaginar. Durante el trayecto hacia el apartamento que don Fernando había preparado para la familia de Carmen, los niños no dejaron de hablar. Laura le contaba a su madre sobre la escuela, sobre sus amigas, sobre cómo había aprendido a cocinar las recetas favoritas de Carmen para sentirse más cerca de ella. Pablo hablaba de fútbol, de sus calificaciones, de todo lo que había guardado durante 7 años. Simón escuchaba fascinado desde el asiento trasero, aferrado a la mano de doña Catalina. «Es bonito tener hermanos», comentó en voz baja. Doña Catalina lo miró con sorpresa. «¿Te gustaría tener hermanos?» «Creo que sí. Laura y Pablo parecen divertidos». Carmen escuchó el comentario y sintió algo cálido expandirse en su pecho. Estos niños, todos diferentes, de mundos completamente opuestos, ya estaban formando conexiones. El apartamento resultó ser mucho más que lo que Carmen había imaginado. Tenía 3 dormitorios, una cocina completamente equipada, una sala espaciosa con grandes ventanas que daban a un parque. Los muebles eran nuevos, pero acogedores, no ostentosos. Don Fernando había sido
sorprendentemente considerado al elegir un lugar que sería cómodo sin ser intimidante. Mientras Pilar y los niños exploraban su nuevo hogar, don Fernando llamó a Carmen aparte. Quiero que sepa que esto es permanente. Este apartamento es suyo por el tiempo que lo necesiten y he establecido un fondo educativo para Laura y Pablo. Irán a las mejores escuelas de Sevilla. Tendrán las mismas oportunidades que Simón. Señor Alcázar, esto es demasiado. Don Fernando la interrumpió con firmeza. Pero, amabilidad. Carmen, usted me devolvió a mi hijo. No hay cantidad de dinero, propiedades o educación que pueda equipararse a eso. Esto no es caridad, es justicia, es lo correcto. Esa noche, Carmen durmió en el apartamento con su familia por primera vez en 7 años. Laura y Pablo se acurrucaron a su lado en la cama, como solían hacer cuando eran pequeños. Pilar dormía en la habitación contigua. Su presencia, un ancla de familiaridad en este mundo nuevo y extraño. «Mamá», susurró Laura en la oscuridad, «¿vas a quedarte con nosotros ahora o tienes que volver con Simón?» La pregunta que Carmen había estado temiendo finalmente había llegado. «No es tan simple, mi amor. Simón me necesita ahora mismo. Está recuperándose de algo muy traumático». «Nosotros también te necesitamos», dijo Pablo, su voz pequeña y vulnerable. «Lo sé, y voy a estar aquí para ustedes, pero también necesito estar ahí para Simón. ¿Pueden entender eso?» Hubo un silencio largo. Luego Laura habló, su voz más madura, de lo que sus 14 años sugerían. «Creo que sí, mamá. Vi las noticias. Leí todo sobre lo que hiciste. Cavaste una tumba con tus propias manos para salvar a un niño. Eso es quien eres. No puedes ver sufrir a alguien sin ayudar. Si te pidiéramos que abandonaras a Simón ahora, ¿no serías la mamá que admiramos?» Carmen sintió las lágrimas corriendo por sus mejillas. «¿Cuándo te volviste tan sabia? Tuve 7 años para pensar en ti y entender por qué te fuiste. Los días siguientes fueron de ajustes. Para todos. Laura y Pablo fueron matriculados en el Colegio Británico de Sevilla, donde también asistía Simón. Don Fernando había organizado que los 3 niños compartieran el transporte escolar, una forma de ayudarlos a crear vínculos. Al principio, la interacción entre los 3 era incómoda. Simón venía de un mundo de privilegio, mientras que Laura y Pablo habían crecido con lo básico. Pero los niños tienen una capacidad notable para mirar más allá de las diferencias superficiales. Un día, durante el almuerzo, en el patio de la escuela, un grupo de niños mayores comenzó a molestar a Simón, burlándose de él por haber sido el niño enterrado vivo. Pablo, que había heredado el espíritu protector de su madre, se interpuso entre ellos. «Déjenlo en paz», dijo con voz firme, a pesar de ser más pequeño que los acosadores. «¿Y quién eres tú?», preguntó uno de los matones. «¿Su guardaespaldas?» «Soy su hermano», respondió Pablo sin dudar. Simón lo miró con sorpresa y gratitud. Los acosadores, desconcertados por la valentía del niño más pequeño y la llegada de algunos profesores, se retiraron. Desde ese día, Simón y Pablo fueron inseparables. Laura, por su parte, asumió un papel de hermana mayor con Simón. Le ayudaba con sus tareas. Lo defendía cuando otros niños murmuraban sobre su familia rara y le enseñaba juegos que había aprendido en México. Simón florecía bajo esta nueva atención fraternal. Doña Catalina observaba estos desarrollos con sentimientos encontrados. Por un lado, estaba infinitamente agradecida de ver a su hijo feliz y recuperándose. Por otro, sentía una punzada de inseguridad al ver cómo se había integrado tan naturalmente en la familia de Carmen. Una tarde, invitó a Carmen a tomar té en el jardín de la mansión, algo que nunca hubiera hecho antes de los eventos que habían cambiado sus vidas. Se sentaron bajo una pérgola cubierta de glicinas con una tetera de porcelana china entre ellas. «Carmen», comenzó doña Catalina,
eligiendo sus palabras. Cuidadosamente. Necesito decirle algo y no sé cómo hacerlo sin sonar débil. Puede decirme lo que sea, señora. Tengo miedo, admitió doña Catalina, su voz quebrándose ligeramente. Miedo de que Simón la prefiera a usted sobre mí. De que cuando crezca, recuerde que fue usted quien lo salvó, no yo. Que fue usted quien estuvo ahí en su momento más oscuro, literalmente. Carmen tomó la mano de la otra mujer. Un gesto que habría sido impensable hace apenas 2 meses. Señora Catalina, un niño puede amar a más de una madre. El amor no es una cantidad finita que debe dividirse, se multiplica. Simón la ama a usted, siempre lo hará. Yo no estoy aquí para reemplazarla, sino para complementar el amor que él tiene. Doña Catalina apretó su mano, las lágrimas corriendo libremente. Ahora lo sé en mi mente, pero mi corazón todavía tiene miedo. Entonces trabajemos juntas para calmar ese miedo. Sea la madre que Simón necesita que sea. Esté presente, escúchelo. Ábrale su corazón. Y yo haré lo mismo. No como rivales, sino como aliadas. Esa conversación marcó un punto de inflexión en la relación entre ambas mujeres. Comenzaron a colaborar activamente en el cuidado de Simón, consultándose mutuamente sobre decisiones grandes y pequeñas. Doña Catalina incluso empezó a aprender algunas de las recetas mexicanas que Carmen preparaba para los niños, queriendo ser parte de ese aspecto de la vida de su hijo también. 3 meses después del rescate, llegó el día de la audiencia judicial para formalizar la tutela compartida. La familia completa, tanto los Alcázar como los Fuentes, se reunieron en el juzgado. Simón llevaba un traje pequeño que lo hacía parecer aún más joven de lo que era. El juez, un hombre de mediana edad con gafas y expresión seria, revisó los documentos, mientras todos esperaban en silencio. Finalmente miró hacia arriba. Este es uno de los casos más inusuales que he visto en mis 20 años en el cargo, comenzó. Sin embargo, después de revisar todas las evaluaciones psicológicas, los informes médicos y las recomendaciones de los trabajadores sociales, no puedo negar que este arreglo es lo mejor para el menor involucrado. El juez continuó, mirando directamente a Carmen. Señorita Fuentes, usted demostró un nivel de compromiso y amor maternal que va más allá de cualquier vínculo biológico. Salvó la vida de este niño, no solo físicamente sacándolo de esa tumba, sino emocionalmente siendo su ancla durante la recuperación más difícil. Miró luego a don Fernando y doña Catalina. Y ustedes, señores Alcázar, han demostrado una humildad y sabiduría extraordinarias al reconocer que el bienestar de su hijo requiere esta estructura familiar no convencional. El juez firmó los documentos con un gesto decidido. Por lo tanto, concedo la tutela compartida legal de Simón Alcázar Herrera a sus padres biológicos, don Fernando Alcázar y doña Catalina Herrera de Alcázar, y a Carmen Fuentes García. Los 3 compartirán la autoridad parental y la responsabilidad del bienestar del menor. Que esta familia poco convencional sea un ejemplo de que el amor y el compromiso trascienden los lazos de sangre. Simón, quien había estado sentado silenciosamente entre Carmen y doña Catalina, sonrió ampliamente. Entonces, ¿ahora tengo 3 padres oficialmente?, preguntó con la inocencia de un niño. Así es, respondió el juez, con una sonrisa poco característica. Eres un niño muy afortunado. Cuando salieron del juzgado, los medios de comunicación esperaban afuera. A pesar de los meses transcurridos, la historia seguía fascinando al público. Los reporteros gritaban preguntas, las cámaras parpadeaban sin cesar, pero esta vez, en lugar de esconderse, la familia decidió enfrentarlos juntos. Don Fernando se acercó a los micrófonos con doña Catalina a un lado y Carmen al otro. Simón estaba entre ellas, sosteniendo la mano de ambas mujeres. Laura y Pablo permanecían ligeramente detrás con Pilar. Tenemos una declaración breve,
comenzó don Fernando. Hace 3 meses, mi familia experimentó una tragedia que se convirtió en milagro gracias al valor de una mujer extraordinaria. Hoy, el sistema judicial español ha reconocido oficialmente lo que ya sabíamos en nuestros corazones, que las familias se construyen con amor, no solo con biología. Doña Catalina tomó el micrófono. Pasé demasiados años de la vida de mi hijo ausente, persiguiendo cosas que no importaban. Carmen me enseñó a través de su ejemplo lo que significa verdaderamente ser madre. Hoy no solo gano una comadre para mi hijo, sino también gano una amiga y una hermana. Carmen, quien nunca se había sentido cómoda con la atención pública, tomó el micrófono con manos temblorosas. Solo quiero decir que el amor no se divide, se multiplica. Mi corazón tiene espacio para todos mis hijos, los que di a luz y el que Dios puso en mi camino de esta manera extraordinaria. Espero que nuestra historia inspire a otros a mirar más allá de las estructuras tradicionales y ver que las familias pueden crearse de muchas formas hermosas. Simón, ¿tienes algo que decir?, preguntó un periodista. El niño, que había permanecido callado, se acercó al micrófono. Su voz era clara y firme, sin rastro del trauma que había sufrido. Tengo 3 padres ahora y 2 hermanos nuevos y una abuela que hace las mejores empanadas del mundo. Estuve en un lugar muy oscuro, pero ahora estoy en la luz, y la luz tiene muchos colores, como mi familia. La respuesta conmovió a los reporteros. Varios de ellos tenían lágrimas en los ojos mientras capturaban ese momento. 6 meses después, la vida había encontrado un ritmo nuevo y estable. Simón dividía su tiempo entre la mansión Alcázar y el apartamento de Carmen, aunque las líneas entre ambos hogares se habían vuelto cada vez más borrosas. A menudo toda la familia cenaba junta, alternando entre la elegancia formal de la mansión y la calidez acogedora del apartamento. La recuperación de Simón había superado todas las expectativas. Aunque todavía tenía pesadillas ocasionales, su psicólogo reportaba un progreso extraordinario. El niño había aprendido a verbalizar sus miedos, a procesarlos de manera saludable, y cuando las noches eran particularmente difíciles, Carmen estaba siempre a una llamada de distancia, lista para cantar su canción de las estrellitas hasta que volviera a dormirse. La relación entre Simón, Laura y Pablo se había profundizado hasta convertirse en una verdadera fraternidad. Se peleaban como hermanos, se protegían como hermanos, se amaban como hermanos. Las diferencias de clase, que inicialmente parecían infranqueables, se habían evaporado bajo el peso del afecto genuino. Laura, con su madurez natural, había asumido el papel de hermana mayor con gracia. Ayudaba a Simón con sus estudios, lo aconsejaba cuando tenía problemas con compañeros de clase y lo incluía en sus propias actividades cuando sus amigos venían a visitarla. Simón la adoraba, siguiéndola como un patito detrás de su madre. Pablo había encontrado en Simón al hermano menor que siempre había querido. Le enseñaba fútbol en el jardín de la mansión, compartía sus cómics favoritos con él y lo defendía ferozmente de cualquiera que intentara molestarlo. La familia bromeaba diciendo que Pablo era más guardaespaldas que hermano. Don Fernando había cumplido su promesa de reducir su carga de trabajo. Pasaba las tardes en casa jugando con los niños, cenando con su familia, realmente presente por primera vez en años. Su empresa no había colapsado sin su presencia constante. De hecho, prosperaba bajo la gestión compartida de sus socios de confianza. Había aprendido que ser insustituible en el trabajo significaba ser reemplazable en la vida de su hijo. Doña Catalina había encontrado un nuevo propósito. Usando su plataforma y conexiones, había fundado una organización sin fines de lucro, dedicada a mejorar los protocolos médicos para evitar declaraciones erróneas de muerte.
trabajaba con hospitales y facultades de medicina para implementar verificaciones más rigurosas, especialmente en casos de niños. El síndrome de Lázaro era raro, pero su hijo había demostrado que no era imposible. Si su trabajo podía salvar, aunque fuera una vida más, valdría la pena. Carmen había encontrado su lugar en este mundo extraño, donde pertenecía simultáneamente a dos familias, dos mundos, dos vidas, que de alguna manera se habían fusionado en una. Había formalizado su residencia permanente en España, pero viajaba regularmente a México con sus hijos para mantener vivas sus raíces. Don Fernando había insistido en que usara el jet privado de la familia para estos viajes, un lujo que Carmen finalmente había aceptado después de mucha resistencia. Pilar se había integrado maravillosamente en la vida sevillana. Aunque extrañaba a Oaxaca, el poder estar cerca de su hija y nietos compensaba cualquier nostalgia. Se había vuelto una presencia constante en la mansión Alcázar, donde su cocina tradicional mexicana había ganado admiradores devotos, especialmente don Fernando, quien juraba que los tamales de Pilar eran superiores a cualquier plato de cualquier restaurante 5 estrellas. Un año después del rescate, la familia decidió hacer algo simbólico para marcar el aniversario. Visitaron juntos el cementerio de San Fernando, no para recordar el trauma, sino para celebrar la vida que casi se pierde y el milagro que la salvó. La tumba donde Simón había sido enterrado había sido rellenada apropiadamente. Don Fernando había ordenado que se colocara allí una estatua de mármol, un ángel con alas extendidas, protegiendo un espacio vacío. Una placa al pie decía: «Aquí la oscuridad fue vencida por el amor». Que esta tumba vacía sea un recordatorio eterno de que los milagros existen y que el amor verdadero mueve montañas y desentierra esperanzas sepultadas. Simón colocó flores blancas frente a la estatua. «No tengo miedo de este lugar», dijo en voz alta. «Ya no, porque sé que incluso en los lugares más oscuros siempre hay alguien buscándome. Siempre hay luz esperando». Carmen se arrodilló junto a él, pasando un brazo alrededor de sus hombros. «Siempre habrá luz, mi niño, porque la luz no viene de afuera, viene de aquí». Tocó suavemente su pecho. «Y aquí», tocó su propia cabeza, «y está hecha de todas las personas que nos aman y a quienes amamos». Cuando regresaron a la mansión esa tarde, encontraron que el personal había preparado una celebración sorpresa. Andrés había decorado el jardín con luces de colores. La cocinera había preparado un festín que incluía tanto platillos españoles elegantes como comida casera mexicana. Todo el personal de la mansión estaba allí. Personas que habían trabajado para los Alcázar durante años, pero que nunca habían sido invitadas a celebrar con la familia. «Esta noche celebramos más que la segunda oportunidad de vida de Simón», anunció don Fernando, levantando su copa. «Celebramos la transformación de una familia, la lección de humildad que una mujer valiente nos enseñó y el recordatorio de que las cosas más importantes en la vida no se pueden comprar con dinero». Doña Catalina añadió: «Celebramos que las familias no siempre se parecen a como pensamos que deberían verse. A veces vienen en formas inesperadas, uniendo personas de mundos diferentes, creando algo más fuerte y hermoso que cualquier estructura tradicional». Carmen, con lágrimas en los ojos, levantó su propia copa. «Celebramos el amor en todas sus formas, el amor que me dio el valor de cavar una tumba con mis propias manos, el amor que me dio una familia cuando había dejado a la mía atrás, y el amor que ahora significa que nunca más tendré que elegir entre mis hijos, porque todos son mis hijos». Los niños, los tres juntos, gritaron al unísono: «¡Por la familia!». Y todos brindaron en ese jardín de la mansión Alcázar, bajo las estrellas de Sevilla, una familia construida no por sangre, sino por algo mucho más fuerte, por sacrificio, por valentía, por fe en lo imposible y sobre todo,
por amor. Simón miró hacia arriba, hacia las estrellas que parpadeaban en el cielo nocturno, y sonrió. Ya no le tenía miedo a la oscuridad, porque ahora sabía que incluso en el lugar más oscuro imaginable, el amor podía encontrarlo. El amor había movido la tierra, literalmente, para traerlo de vuelta a la luz. Y esa era la verdadera historia detrás de los titulares, más allá del drama y la sensación mediática. Era una historia sobre una mujer humilde que confió en su corazón cuando todos los demás confiaban en la ciencia. Una historia sobre padres que aprendieron que amar a un hijo significa a veces compartirlo con otros que también lo aman. Y una historia sobre un niño que sobrevivió lo imposible y al hacerlo unió dos familias en una. Años después, cuando Simón fuera un joven adulto contando su historia, diría que morir y renacer le había enseñado la lección más importante de la vida: que el amor verdadero no conoce límites, no respeta fronteras de clase o convención social y es lo suficientemente poderoso como para mover, literalmente, toneladas de tierra para salvar a quien ama. Y todo comenzó con una empleada doméstica que se atrevió a confiar en su instinto, a desafiar a la autoridad, a arriesgarlo todo, porque escuchó un latido donde todos los demás solo escuchaban silencio. Esa noche, mientras todos dormían bajo el mismo techo por primera vez, la mansión Alcázar ya no era solo una fortaleza de mármol y cristal, era un hogar lleno de risas, de amor, de una familia que desafiaba toda definición, pero que era en todos los sentidos que importaban, perfecta.